Hola amigos y comunidad de historias de terror. Antes que nada, muchísimas gracias por escucharnos nuevamente con las historias que les traemos semana con semana. También me gustaría recordarte que si no te has suscrito al canal, no dudes en hacerlo, dale like a la historia que más te guste, y si has experimentado algún hecho paranormal, no dudes en compartirlo con nosotros para relatar tu historia de la mejor manera. En alusión a la fiesta que se vive a nivel mundial en este momento, como es el Mundial de Fútbol, decidimos hacer una recopilación de historias de terror alusivas al fútbol en general. Muchísimas gracias a las personas que compartieron estas historias, ya que el deporte no está exento de eventos paranormales. Respiren profundo, quédate hasta el final y los invito a escuchar la siguiente serie de relatos de terror en alusión al fútbol. El próximo podría sucederle a tu equipo. Comencemos. A veces el problema no es dónde se juega, como le pasó a Quilmes, uno de los equipos más tradicionales del fútbol argentino, que sufrió muchísimo para regresar a la primera división, a pesar de que las oportunidades no le faltaron. Campeón del torneo metropolitano en 1978, Quilmes vivió más bajo que arriba en la década de los 80. Subió en 1991 para caer un año después, y en 1994 el equipo parecía encarrilado a un nuevo ascenso, pero los directivos del club quisieron asegurarse con métodos extrafutbolísticos. Se fueron a buscar una bruja para que les diera un último empujoncito para el ascenso. Se llamaba Dora. Acordaron un pago de 4.000 pesos argentinos, de los cuales se entregaría la mitad en ese momento y la otra mitad al concretarse el ascenso. Dora, según recordó el diario argentino La Nación, les dijo: el sábado Gimnasia de Jujuy va a perder 3-0 y ustedes van a ganar. Tal como lo predijo, el rival directo por el ascenso cayó por ese marcador, y Quilmes le estaba ganando 2-1 a Deportivo Morón, pero el partido fue suspendido por el lanzamiento de una bomba de estruendo. En ese momento, Dora intentó cobrar el saldo pendiente. La sacaron a los gritos. Entonces lanzó su maldición: 13 años de mala suerte. El juego con Morón se reanudó después y el 2-1 a favor se volvió a un 3-2 en contra. El peor año de la maldición fue en 2001, cuando Quilmes perdió 3 finales. La primera contra Huracán, la segunda con los Andes y la tercera la promoción frente a Belgrano. Los dirigentes fueron a buscar a la bruja para pedirle perdón y no la encontraron. Dora murió en el 2000. Quisieron llevarle flores a su tumba, pero esta no tenía lápida, y terminaron haciéndole el homenaje sin saber a otra persona. Quilmes finalmente ascendió en 2004, 13 años después de su último descenso. Pero si esta brujería les pareció grave, ojo al siguiente caso, en 1998. En la República del Congo se enfrentaban los equipos de las aldeas de Bena, Shari y Basangana, en la provincia de Kasai Oriental, donde dicen se acude con frecuencia a la magia negra para perjudicar a los rivales. Un rayo cayó en la cancha, los 11 jugadores del Bena Shari murieron, los 11 del Basangana salieron ilesos. La primera explicación científica al tema fue mirar qué tipo de guayos o zapatos usaban los fallecidos, a ver si alguno tenía taches metálicos, y no fue así. Una leyenda de brujería aplicada al fútbol colombiano. Dicen que el mal rendimiento de la selección de Colombia en el Mundial de Estados Unidos 94, al que llegó como favorita tras vencer 0-5 a Argentina, y del cual se fue en primera ronda, tuvo que ver con la brujería, aunque los jugadores desmienten esta teoría. Maturana nos dijo que un brujo le vaticinó que una de sus estrellas se lesionaría previo al Mundial,
Luego otro brujo de Freddy Rincón también le dijo otras cosas negativas. En fin, una cantidad de cosas que sucedían en el entorno de la selección. Yo no creí en esas cosas y les dije que me pusieran a jugar. Solo creo en Dios. Sí, él, Maturana, iba donde los brujos y era porque creía. Todos participamos del partido y no se lesionó nadie porque nosotros éramos de acero en esa época, dijo al respecto Faustino Asprilla hace 2 años a Fútbol Red. La selección de Argentina no se quedaría atrás en cuanto a supersticiones, promesas y su deuda en el Mundial de 1986. Esta maldición es muy popular en el norte de Argentina, ya que esa maldición proviene de Jujuy en 1986. La selección de Argentina iba a jugar el Mundial de México y había mucha controversia, porque decían que Argentina no tenía un buen plantel para afrontar el Mundial, o decían que Bilardo no estaba haciendo las cosas bien como director técnico de la selección. Después de muchos entrenamientos, antes del Mundial de México, querían buscar otra forma para ver si podrían ganar el Mundial. Querían probar suerte con la religión. En la provincia de Jujuy existe una virgen que decían que hacía milagros. Esa virgen está ubicada en Tilcara, localidad de Jujuy. Ahí fueron el cuerpo técnico y jugadores a rezarle a la virgen, a hacerle una promesa bastante arriesgada, que era que si Argentina ganaba el mundial, le iban a llevar la copa a la virgen. Coincidencia o no, Argentina ganaría la Copa del Mundo de 1986, pero nunca cumplieron la promesa de la virgen. Según las personas del pueblo, aseguraron que por ese maleficio es que la selección de Argentina no ganaba otro mundial desde el año 1986, que hasta que le llevaran la copa a la Virgen no lo volverían a ganar. Otros creen que la Argentina no gana porque no tiene un buen equipo. ¿Tú qué piensas sobre la maldición de Argentina? Sin duda alguna, el fútbol argentino se ha visto envuelto en una gran serie de sucesos y maldiciones fuera de lo normal. Otro de los casos más comunes dentro de los argentinos es el relacionado al equipo de Racing. Esta historia es una de las más famosas del fútbol argentino. Por esta maldición se debe la sequía de Racing y su mala suerte. Todo comenzó en una noche donde solo quedaba el conserje. Lo que nunca supo el club es que ese conserje era hincha del máximo rival de la academia. Sí, de Independiente. Un día el conserje, junto con un par de amigos, hinchas de Independiente, enterraron 7 gatos negros en el terreno de juego. Al día después, el conserje no apareció más por las instalaciones del club. En un lapso de 2 semanas, los directivos del equipo se enteraron de que alguien había enterrado los gatos en el campo de juego. Con ayuda de varios trabajadores, sacaron los gatos negros, pero lo malo es que les faltaba un solo gato. Lamentablemente nunca lo pudieron encontrar. Tiempo después contrataron a un cura para bendecir el cilindro. El cura les dijo que posiblemente para poder sacar el gato tenían que cambiar todo el césped, pero los directivos de Racing no se quisieron arriesgar, ya que esto implicaba una inversión bastante grande, así que no sacaron el otro gato negro. La gente relacionada al club cuenta que el Racing no sale campeón porque todavía no pueden encontrar el gato negro restante, que está enterrado en la cancha de Racing. Por su parte también el Coco Basile, uno de los técnicos más ganadores de toda Argentina, mencionó que también, posiblemente, debido a la maldición del gato, el Racing no ha podido salir campeón todavía. Si nos remontamos un poco más atrás a los años 70, tenemos la siguiente historia sobre magia vudú de Haití a México. Esta historia hace ver que la magia negra sí existe. México no andaba bien después del Mundial del 70, no eran los mismos. El vudú de Haití sobre México empezó de la siguiente forma. México jugaría un partido amistoso contra Haití. Las cosas empezaron mal desde ahí para la selección mexicana. La selección del Tri tuvo un percance con el transporte y tuvieron que tomar un taxi hacia el hotel. Lo segundo que les sucedió fue que empataron el siguiente partido. Luego de eso jugarían las eliminatorias para el mundial, pero tendrían su primer pinchazo con Honduras. Se informaba que había en Haití camisetas quemadas de México con sangre de gallo, es decir, signos claros de que se estaba practicando vudú.
A continuación se lesionaría una gran cantidad de jugadores claves para México, como lo eran Borja, Perfumo y otros. Así la selección mexicana iba perdiendo partido tras partido y Haití era líder. Se aseguraba un pase al Mundial de Alemania 74. Finalmente, México se quedó fuera del Mundial y Haití pasaría de primero. Son las cosas que siempre recordarán los jugadores de México, y esto es algo que nunca le perdonarán a los jugadores de Haití. Siguiendo con este tipo de maldiciones, pero esta vez a un equipo de la Liga Mexicana, tenemos la maldición del Atlas. Esta maldición demuestra lo que es ser enemigos de verdad con tu clásico rival. Esta maldición remonta de muchos años atrás, cuando estaban construyendo el estadio del Atlas. Anteriormente los hinchas del Atlas habían robado banderas de la hinchada de su mayor rival futbolístico, las Chivas de Guadalajara. Después de conocer la noticia, los hinchas de Chivas decidieron tomar venganza por lo que había acontecido y lo hicieron de la peor manera posible. Una noche, aproximadamente 5 chicos entraron a la construcción del estadio de Atlas y empezaron a hacer un ritual satánico. Entre las cosas que incluyeron en la maldición estaba que el Atlas tuviera una sequía en su paso por la competición. Al día siguiente se encontró en el estadio una cabeza de cabra, a la cual no se le dio mucha importancia en el momento. Hoy en día, la sequía del equipo de Atlas se adjudica a la maldición realizada por los hinchas del equipo de Chivas. ¿Habías escuchado esta historia anteriormente? Déjanos tus comentarios en la cajita de comentarios. El siguiente suceso paranormal ocurrió en Alemania. Este suceso sucedió en el norte de Alemania, en el estadio del famoso club Werder Bremen, el día sábado 3 de agosto de 2001. Se había terminado la jornada de fútbol en Alemania, ya se estaban preparando para la siguiente jornada, y en ese momento solo estaba el jardinero del club, el presidente, el cuerpo médico, entre otras personas. Pero las cosas raras se vieron afuera del estadio. Una persona común y corriente caminaba para su casa y tenía que pasar por las afueras del estadio. Justo cuando pasaba se percató de algo que estaba en el cielo. Era algo redondo que estaba sobrevolando el estadio y después de 7 segundos desapareció repentinamente. Asustado, el hombre llamó a la policía, que llegó muy rápido al lugar. Le contó lo que había visto y la policía de inmediato hizo que los aviones sobrevolaran por el estadio y que ninguna de las personas se acercara al césped del campo de juego. La investigación policial duró aproximadamente 10 días. El caso causó furor en toda Alemania y Europa. Tanto fue que se empezó a hablar mucho de este tema y todavía no se sabe cuál es el objeto que estaba volando en el estadio. Algunos aseguran que era un avión común y corriente. Otros aseguran que se trataba de un globo aerostático. Lo cierto es que ese día quedará en la memoria de ese hombre para toda la vida. Un caso similar fue el que aconteció en Italia en los años 50. Este suceso pasó en Italia en el año 1954. En ese momento se jugaba un partido entre la Fiorentina y Toscana. Un partido común y corriente, donde la luz del sol iluminaba todo el campo. Pero después, en el segundo tiempo, un hincha se percató de algo que pasaba en el cielo. Inmediatamente todos en el estadio empezaron a gritar y a desesperarse. Los jugadores, asustados, decidieron no jugar el partido después de ver lo que estaba pasando. Pero, ¿qué era lo que estaba en el cielo? Lo que todos dicen era que se trataba de 2 ovnis que sobrevolaban el estadio de la Fiore. Después de ese suceso salieron todos corriendo y gritando que había algo en el cielo. La policía de ese tiempo no le dio mucha importancia al caso, pero no fue el caso de los dueños y directivos del club, que decidieron no jugar 3 fechas seguidas en esa liga, debido a lo que había pasado. Actualmente se utiliza mucho este caso para los fanáticos de objetos voladores u ovnis, para referirse a que hay vida en otros planetas. Gente que dice que este suceso fue la gota que derramó el vaso y que demostró que sí, en efecto, hay vida en otros planetas. Continuemos ahora con los escenarios malditos. Uno de ellos es el Estadio La Corregidora de Querétaro. Si tú eres de Querétaro, sabes de lo que estoy hablando.
Fue construido para albergar el Mundial de México de 1986. La leyenda cuenta que el escenario fue levantado encima de un cementerio y que por eso los que están enterrados allí no pueden descansar en paz. Todos los equipos que han sido locales en la corregidora han tenido finales tristes. Repasemos. Después del Mundial, Cobras de Querétaro jugó allí y en su primera temporada en ese estadio descendió a Segunda División en 1987. Luego desapareció en la temporada de 1989-1990. Atlante dejó la capital y se fue a jugar a ese estadio. También descendió. En la temporada de 1994 y 1995, Tampico Madero tuvo problemas para arrendar su estadio y se fue a jugar a Querétaro, para lo cual cambió su nombre temporalmente a Gallos Blancos y descendió. La franquicia desapareció al final de la temporada de 2009-2010. Gallos Blancos jugó ahí desde 1990 y llegó a ser campeón, pero en la temporada 2012-2013 se fue al descenso. Sus dueños compraron la ficha de Jaguares de Chiapas y ahí se mantuvieron en primera división, pero la franquicia original ya no existe. ¿Qué pasó con los que jugaron el mundial ahí? Alemania clasificó a segunda ronda y después llegó a la final, pero no ganó su grupo, el E. Dinamarca, que fue primera, salió eliminada en ese mismo estadio, tras ser goleada 5-1 contra España, y España cayó frente a Bélgica en cuartos de final. Otro estadio maldito es el de Kazán, a donde llegó a jugar el Oxford United, equipo inglés, en 2001. Cuentan que el lugar donde se construyó tenía encima una maldición gitana. A pesar de que los directivos del club buscaron ayuda con el arzobispo de la ciudad, el equipo se vino abajo y hoy juega en la League 2, es decir, en cuarta división. Momentos malos para un equipo que llegó a jugar 2 años en la primera en los años 80 y que incluso ganó la Copa de la Liga en 1986. También hay casos locales. Hace 2 meses, durante las obras de remodelación del estadio Guillermo Plaza Salcid de Neiva, encontraron enterrada cerca del arco sur una botella con un extraño líquido amarillo. Publicó entonces el diario La Nación. Adentro de la botella había un dado, un billete de $1 despedazado, unas ampollas de color rojo y verde. Cuando hicieron el hallazgo, los obreros dijeron que esa era la causa por la que el Atlético Huila no ha podido ser campeón en la A pesar de haber llegado a 2 finales. Lo cierto es que el equipo, que hoy es gitano por el país, tuvo que ser local en Armenia y luego en Girardot. Por las horas en su ciudad se vino a pique. Lleva 9 partidos sin ganar y perdió la opción de clasificar a torneos internacionales. En ese momento era tercero en la reclasificación y hoy es 9º. Y bueno, amigos, como pudieron escuchar, cada una de las historias narra los detalles escalofriantes ocurridos en estos lugares donde miles se reúnen a ver sus ligas y jugadores preferidos. Sin duda que es aterrador y escalofriante pensar en el sinnúmero de situaciones paranormales por las que este deporte ha pasado y en diferentes países. Estas historias son solo unas pocas de las muchas que aficionados y jugadores han compartido a lo largo de la historia, revelando los eventos y situaciones de lo paranormal que terminan afectando directamente los resultados de los jugadores y partidos. Como siempre, ha sido un placer traerles esta serie de eventos e historias. Dinos qué te parecieron y cuéntanos tus experiencias.